Con la venia de la presidencia, hoy estamos ante una de las más graves amenazas a la propiedad y la libertad económica de nuestros ciudadanos. La propuesta de expropiación de los recursos de las pensiones de los trabajadores bajo el disfraz de una reforma gubernamental para el bienestar. La realidad es que esta propuesta no es más que un asalto flagrante al fruto de años de trabajo de millones de mexicanos. Con esta reforma se nos presenta un esquema que pretende financiarse con el robo descarado de cuentas inactivas de Afores, un capital que los trabajadores han acumulado con el sudor de su frente durante años. Nos quieren hacer creer este gobierno de la 4T que este atraco es un pro del bienestar, como en realidad es un intento de financiar ineficiencias y posiblemente campañas políticas presentes y futuras, porque ya se les acabó la liquidez en el presupuesto y en el gobierno. Si hoy permitimos que este robo a las pensiones se concrete, me pregunto, ¿qué los detendrá mañana cuando el gobierno decida poner sus ojos sobre los fondos de las cuentas de ahorro bancarias o las inversiones de nuestros ciudadanos? ¿Nos parecemos a Venezuela o es pura coincidencia? De aprobar esta reforma, claro que sí nos parecemos a Venezuela. De aprobar esta reforma estableceremos un precedente peligroso donde el respeto a la propiedad privada queda totalmente subordinado al contentillo del poder en turno. Y peor aún, además de las pensiones, esta reforma también pretende apropiarse de los fondos de las subcuentas de vivienda. Es decir, no solo están planeando dejar a nuestros trabajadores sin el dinero que tantos años ahorraron para un retiro seguro, sino también sin la posibilidad de comprar un hogar para sus familias. Y como dijo aquí el senador Mancera, inclusive existe el grave problema de no tener suficiencia presupuestal. Y debo de dejar muy en claro, no estamos en contra de incrementar las pensiones, pero estamos en contra de que sea a costa de los ahorros de millones de trabajadores inocentes. Es un doble golpe a la estabilidad y al futuro de quienes han trabajado toda su vida, confiando en la seguridad de estos fondos. Hay que decir las cosas como son. Ya se quitaron las máscaras y hoy nos enfrentamos a un gobierno que en lugar de proteger los derechos y los bienes de los ciudadanos, propone legislaciones que los vulneran y los despojan. ¿Acaso olvidaron tan rápido los principios básicos de la democracia y el respeto a la propiedad privada, que son los dos pilares del liberalismo? Lo digo y lo repito, este proyecto no solo es un insulto a estos principios, sino también un peligroso precedente de lo que podría venir si permitimos que este tipo de prácticas se normalicen. Además, la opacidad con la que se manejaría este nuevo fondo de pensiones del bienestar es totalmente inaceptable. ¿Por qué no se habla de una campaña de difusión en todos los medios de comunicación, con tiempos del Senado, de la Cámara, del Gobierno federal, para que la gente sepa cómo retirar sus afores antes de que se los roben? ¿Por qué una campaña que pudiéramos orquestar todos para que la gente sepa que son beneficiarios de afores? Por supuesto que no les interesa, porque no establecen reglas claras, no hay transparencia y lo peor, existe un mecanismo efectivo que garantice lo que ustedes se cansan de pregonar. No existe este mecanismo, que los fondos sean utilizados exclusivamente para mejorar las pensiones de los trabajadores. Ese es un engaño, no nos quieran engañar. Es una falacia decir que esta reforma garantizará una pensión digna para todos los trabajadores. Esta reforma, lo saben mis compañeros de la 4T, es electorera. Por tiempos electorales quieren engañar a la gente, pero la gente no se va a dejar engañar con este debate. Por supuesto, le estamos abriendo los ojos a muchos mexicanos que están peligrando de sus ahorros. Y además nos los dicen en la calle, nos los dicen en las colonias, nos los dicen en nuestros estados. Lo cierto
es que solo unos pocos, bajo condiciones muy específicas, podrían beneficiarte, mientras que la mayoría de los trabajadores se vería gravemente perjudicada por la disminución de sus ahorros y la incertidumbre sobre su futuro. Si realmente quisieran mejorar la situación de los trabajadores y asegurarles una pensión digna, estaríamos discutiendo cómo reducir las semanas de cotización y los requisitos para acceder a este derecho, facilitando así un retiro digno y justo para todos, no saqueando los ahorros legalmente que le pertenecen a los trabajadores de México. Por eso se ha dicho que el 1 de mayo será un gran regalo para los trabajadores, será el robo del siglo para los trabajadores. Ahí se va a dar a conocer este robo del siglo. Por eso yo le digo al pueblo de México, estamos ante un intento claro de expropiación y confiscación de recursos, sin el consentimiento de los legítimos dueños. Es, digámoslo claro, un robo del siglo a gran escala, una estafa maquillada de reforma legal. La historia mundial nos ha mostrado repetidamente que cuando los gobiernos comienzan a tomar lo que no les pertenece bajo la premisa del bien común, el resultado siempre es la pérdida de la libertad y la prosperidad e inicia la dictadura. Por eso hago un llamado a todos los presentes a rechazar esta reforma. Los llamo a que levantemos la voz en defensa del derecho de cada trabajador a controlar los frutos de su labor. No permitamos que nuestro país caiga en la trampa del populismo autoritario que promete mucho y al final solo despoja al ciudadano de su capacidad de decidir y gestionar su propio bienestar. Es momento de actuar con firmeza y rechazar cualquier intento de despojo y manipulación política que ponga en riesgo el futuro de nuestros trabajadores. No le fallemos a aquellos que confían en nosotros para proteger sus ahorros, sino también quieren proteger y debemos de proteger su libertad y su derecho a un retiro digno. Defendamos la propiedad, la libertad y la democracia. Rechacemos esta fórmula fraudulenta, rechacemos el principio de la expropiación en estos fondos de los trabajadores y rechacemos el principio de expropiación que seguramente seguirá en las cuentas bancarias. Rechacemos esta reforma. Por su atención, muchas gracias. Y aquí está el robo del siglo. Aquí está, no tengo la menor duda. Es cuanto, muchas gracias.